Bueno, buenas tardes chicos. Hoy nos toca hablar de las enfermedades sistémicas que tienen algún impacto dentro de las patologías oculares. Ustedes ahora todavía nomás no están rotando por los servicios de clínica médica, pediatría, pero cuando sean internos y en el momento en que roten, se les va a pedir mucho interconsultas, especialmente para ciertas patologías sistémicas al servicio de oftalmología. Yo no sé dónde ustedes hacen su internado, pero en el hospital donde yo estoy, hay muchos internos que traen pacientes de clínica médica, de pediatría, de ginecología, ya que hay muchas patologías que tienen un impacto importante dentro de lo que es el ojo. Y hay patologías también en las que al revisar el ojo, particularmente la vasculatura ocular es muy importante, podemos tener una idea de cómo está el resto de los órganos. Vamos a hablar de tres patologías principales. No es demasiado larga la clase, así que aprovechen para hacer sus preguntas si quieren. Eh, Vamos a hablar de retinopatía hipertensiva, retinopatía diabética y enfermedad ocular tiroide. Empezando por la retinopatía hipertensiva. Como sabemos, la hipertensión arterial es una de las enfermedades crónicas más frecuentes en la sociedad actual y según la OMS hay aproximadamente 1.000 millones de personas en el mundo que son hipertensas. Están relacionadas con enfermedades cardiovasculares más graves como son el infarto agudo de miocardio y la enfermedad cerebrovascular. Se sabe que por causas secundarias a la hipertensión arterial mueren alrededor de 9 millones de personas en el mundo. Y las personas que quedan con secuelas, no fallecen, pero quedan con secuelas de estas patologías vasculares más graves, causan mucha pérdida de dinero también para los gobiernos. O sea, no, hay patologías que de repente no se pueden evitar, pero la hipertensión arterial, en caso de ser controlada, puede traer beneficios a las personas en edad laboral y también hacia las economías de los diferentes gobiernos. Por lo tanto, y por todo esto que dije, el manejo interdisciplinario de la enfermedad es crucial para aliviar las consecuencias. O en todo caso también para evitar que lleguemos a entidades más graves. La retinopatía hipertensiva es una de las complicaciones adversas de la hipertensión, ya sea aguda o crónica. En cuanto ya a retinopatía hipertensiva en sí, tiene una prevalencia de 2 al 17% de los pacientes con hipertensión arterial. Los signos de la enfermedad pueden variar según la raza, según la edad, y sabemos que es más frecuente en mayores de 40 años. Hoy en día, con el advenimiento de nuevas tecnologías, si alguien quiere preguntar algo, por favor, que hable, porque yo no puedo ver desde acá los comentarios en el chat. Entonces tengo que salir de mi pantalla, así que si es urgente me puede hablar o si por ahí no se escucha eso me avisan, ¿sí? Doutora, Sí, a senhora está passando o no slide? ¿cómo? Discúlpame. A senhora está passando o slide? Sí. Não está passando para... Agora passou. Ah, ok, espera un poquito. Ya sé que ya sé qué pasó, me olvidé de hacer una cosa. ¿Ahí? Agora sim. Ahora sí, ok. Bueno, esto era lo que les decía de la hipertensión arterial, los datos de los que les hablaba, y esto es de lo que les dije sobre la retinopatía hipertensiva en específico. Ahora, la prevalencia del 2 al 17%, los signos varían según la raza de edad, es más frecuente mayor a 40 años, y que lo que les estaba diciendo era que hoy con el advenimiento de nuevas tecnologías, por ejemplo, estudios angiográficos de la retina, porque vamos a ver, el problema principal está en la vasculatura retiniana, hoy en día podemos ver ya signos precoces en pacientes que empiezan a tener recién hipertensión arterial, los signos preclínicos que pueden hallarse, como son el adelgazamiento arteriolar, que va de alguna forma a predecir que si este paciente sigue con una presión
arterial no bien controlada puede llegar a desarrollar en algún momento una retinopatía hipertensiva. Bueno, en cuanto a la fisiopatología, es bastante interesante y quiero que se centren, a medida que les muestro las imágenes, en mirar lo que son los vasos de la retina. Lo que pasa cuando un paciente es hipertenso, el sistema vascular detecta un incremento de la presión intraluminal. Esto lo que hace es desencadena vasoespasmo y elevación del tono vasomotor. A su vez, esto otra vez desencadena un adelgazamiento arteriolar para controlar el volumen de sangre y provocando así vasoconstricción generalizada, lo que se va a ver al fondo de ojo como un adelgazamiento arteriolar. Fíjense, en la retina, esta es la vasculatura retiniana que ya vimos en clases anteriores, siempre tenemos una vena acompañada de una arteria. La vena es más gruesa, la arteria es más fina. La arteria, la relación arteria-vena en la retina es de 2/3, o sea, más o menos una arteria tiene un calibre de 2/3 de la vena. Y un dato también fijo que tienen que saber es que siempre en los cruces la arteria pasa por encima de la vena. Entonces lo que vemos como primera fase de la fisiopatología de la retinopatía hipertensiva es que estas arterias vamos a notarlas un poco más finas. Acá, por ejemplo, sí se cumple que es 2/3, pero acá ya tenemos una arteria mucho más fina y acá también. Si el paciente continúa con niveles de presión arterial elevados, el sistema vascular mantiene esta respuesta vasoconstrictora y da paso a lo que se llama una fase esclerótica, que se caracteriza por el engrosamiento de la capa íntima de estos vasos e hiperplasia de la capa muscular media, que da como resultado una degeneración hialina. Al fondo de ojo, eso es a nivel molecular, a nivel, perdón, microscópico. Al fondo de ojo lo que vamos a ver es un adelgazamiento focal o difuso y vamos a ver como una opacidad de las arterias. Ven que se ve como blanquita. Esto se llama arterias en hilo de cobre o hilo de plata. A veces si es más blanquito es hilo de plata. Si es más cobrizo, más naranjita, viene a ser hilo de cobre. Y también vamos a notar que existe una compresión en el cruce. Fíjense, esta es la arteria que está pasando sobre una vena y ven que hay una interrupción de la columna sanguínea. Acá, hasta acá parece que viene la sangre y acá otra vez empieza, porque esta arteria le está apretando a la vena y estos se llaman cruces arteriovenosos patológicos secundarios a una esclerosis. O sea, la arteria tiene una pared más fina y más dura que al pasar por encima de la vena la aprieta y causa una interrupción. Si eso continúa, tenemos una ruptura de la barrera hematorretiniana. La barrera hematorretiniana interna está formada por el endotelio vascular de los vasos retinianos. Y esto da paso a una fase exudativa. Ocurre necrosis en el músculo liso del endotelio y por lo tanto pérdida de material sanguíneo, exudación lipídica, extravasación de sangre, isquemia de la capa de fibras nerviosas, puede haber microneurismas, hemorragias retinianas, exudados duros y manchas algodonosas como vemos en el esquema que ven en pantalla. Esto sería una imagen real, ¿verdad? Estas son hemorragias, estos son manchas algodonosas que son zonas de necrosis. Estas manchas que son como más, tienen un borde más definido, son exudados duros, exudados lipídicos y algunos puntitos que vemos ahí son microneurismas. Un cuadro especial que tenemos que tener en cuenta es la hipertensión maligna, que se caracteriza por la elevación brusca de la presión arterial sistémica. Y en esta situación se puede presentar un edema del nervio óptico, lo que o sea, esto se da como consecuencia a una encefalopatía hipertensiva, que si ustedes ya dieron hipertensión arterial en las clases de clínica médica, les habrán descrito que es una emergencia hipertensiva. Y en el fondo de ojo, esto se ve reflejado por un edema de papila. Edema de papila significa, si no es una inflamación del nervio óptico, es una hipertensión endocrinal, acompañado, como ven, de todos los otros signos de los que hablamos previamente. También
Suele haber bastante tortuosidad vascular. Todos estos signos nos llevan a clasificar la retinopatía hipertensiva en 4 grados. Van a encontrar muchas otras clasificaciones, pero la de Kiss-Wagner-Baker es la más conocida y la que más se usa hoy en día. Cuando solamente encontramos una constricción de las arteriolas con tortuosidad vascular, estamos hablando de una retinopatía hipertensiva grado 1 y el significado clínico, que es lo que más importa cuando vemos el fondo de ojo en un paciente hipertenso, es que el paciente no presenta síntomas y probablemente tampoco un compromiso sistémico. Sin embargo, si aparte de los hallazgos de grado 1 encontramos estrechamiento focal, reflejo luminoso, que es el cambio de color de las arteriolas y las vénulas, eh, y alteraciones de los cruces, o sea, cruces patológicos, es una hipertensión arterial moderada que puede ya tener compromiso sistémico. En el grado 3, aparte de los hallazgos del grado 2, vamos a ver hemorragias, exudados, duros exudados algodonosos. Y en ese caso sí, probablemente la hipertensión arterial sea activa y crónica con daños de otros órganos blancos. Y en el grado 4 ya vamos a encontrar todo lo que vemos en el grado 3, pero asociado a un edema de papila o edema del nervio óptico, y en ese caso ya vamos a sospechar de que es una hipertensión arterial muy grave y activa. A diferencia de la retinopatía diabética, que vamos a ver más tarde, el diagnóstico de retinopatía hipertensiva en la mayoría de los casos no representa, o sea, no nos va a llevar a tomar, no nos va a llevar a elegir ningún tratamiento, ya que el diagnóstico de retinopatía hipertensiva, en el diagnóstico de retinopatía hipertensiva importa más esto que está acá, que es el significado clínico. O sea, si vemos que tiene alteración de los cruces, quiere decir que tenemos un compromiso vascular importante en la retina, y si tiene la retina, tienen el resto. Entonces también hay que pedir un perfil renal, hay que estudiarle cardiovascularmente a este paciente, hay que pedirle un ecocardio y demás. Y eso, por eso es que el manejo de la hipertensión arterial generalmente se realizan en otros servicios, en cardiología, en clínica médica, y el control va a dar paso a una remisión paulatina de los signos agudos. Aun cuando esta sea controlada en un tiempo corto, los signos fundoscópicos como hemorragias, exudados, toman cierto tiempo para poder remitir. Entonces, no hace falta controlar demasiado pronto, y tampoco tienen un significado clínico si la hipertensión arterial de este paciente está realmente controlada. Generalmente, en clínica médica le solicitan un fondo de ojo anual a los pacientes con hipertensión arterial, y también en ginecología a pacientes con hipertensión secundaria al embarazo, eclampsia, preeclampsia y demás. También pacientes renales suelen ser pacientes a los que se les suele pedir fondo de ojo por retinopatía hipertensiva. No es una urgencia el fondo de ojo por retinopatía hipertensiva. Eso también quiero que tengan claro, porque nos pasa mucho que vienen pacientes de clínica médica, o sea, vienen internos de clínica médica solicitando urgente un fondo de ojo, y realmente si ese paciente no tuvo una disminución de la visión o un cambio repentino en la visión, probablemente no estemos frente a ninguna urgencia, y por lo tanto no es urgente hacerlo. Si tomamos la presión de este paciente y lo controlamos óptimamente, el fondo de ojo, si no estaba bien, ya va a estar remitiendo en algún tiempo. Pero sí, debe hacerse de forma rutinaria por lo menos cada año en un paciente hipertenso. La retinopatía diabética es una causa frecuente de ceguera en pacientes de 20 a 64 años. Después de los 20 años de diabetes, cerca del 99% de pacientes con diabetes tipo 1 y 60% de pacientes con diabetes de tipo 2 tienen algún grado de retinopatía, ya sea grave o no. Muchos pacientes, o sea, no, relativamente muchos pacientes,
que son el 3,6% de los pacientes que iniciaron diabetes antes de los 30 años y 1,6% de los pacientes que iniciaron con su diabetes después de los 30 años pueden tener ceguera legal, inclusive en el momento del diagnóstico, por lo menos en uno de ambos. Y me gustaría agregar por, por experiencia en en mi servicio en el que estoy, en un hospital de referencia, que es realmente muy triste la realidad de los pacientes diabéticos que no tienen buen control metabólico y sobre todo los pacientes que tienen muchos años de diabetes y mal control metabólico, porque todos los cambios que vamos a ver ahora a partir de la retinopatía diabética proliferativa eh, son irreversibles muchas veces y llevan a un declive catastrófico realmente de la visión. Vemos pacientes de 50 años quedarse ciegos y dependiendo 100% de sus familiares por culpa de esta enfermedad. Y debemos ser conscientes con nuestros pacientes y con nuestros familiares diabéticos que el cuidado debe ser puntilloso con ellos, ya que en serio, aparte del ojo también otros órganos blancos tienen y cuando llega a un punto, o sea, existen puntos de no retorno que realmente dañan mucho la salud del paciente. Los factores de riesgo para el desarrollo de una retinopatía diabética en un paciente diabético, se vio que la duración de la diabetes es muy importante para el desarrollo. Paciente diagnosticado, como ya le dije, antes de los 30 años, eh, a los 10 años, o sea, pacientes que fueron diagnosticados con diabetes antes de los 30 años, cuando cumplen 10 años de su enfermedad, 50% de ellos ya suele tener alguna patología y 90% de los pacientes que fueron diagnosticados después de los 30 años. Es especialmente infrecuente que se produzca dentro de los primeros 5 años de enfermedad, generalmente es después. El control glucémico deficiente también se sabe que es importante para prevenir o retrasar el desarrollo o progresión de la retinopatía diabética. A medida que, como sabemos, la forma de controlar el- las cifras de glicemia en los últimos meses es la hemoglobina glicada. Y niveles altos de hemoglobina glicada mantenidos por mucho tiempo están relacionados directamente con la incidencia y prevalencia de la retinopatía diabética. El embarazo también se vio que en una paciente ya previamente diabética puede exacerbar los signos de retinopatía diabética porque es un momento en el que existen muchos cambios vasculares y lo mismo con la hipertensión arterial. La patogénesis de la retinopatía diabética también tiene que ver con daños a nivel del lecho vascular retiniano. La causa exacta es realmente desconocida, pero se cree que la exposición prolongada a la hiperglicemia causa daños en el endotelio vascular. Los cambios específicos en los capilares retinianos incluyen la pérdida selectiva de pericitos y el engrosamiento de la membrana basal. Los pericitos son lo mismo que los podocitos dentro del glomérulo renal. Son células mesenquimales cuyas como patitas, como, menos el nombre, o sea, prolongaciones pasan a formar parte de la pared vascular. Esto da como resultado una oclusión vascular y una mala perfusión retiniana, así como también una descompensación de la barrera funcional endotelial, lo cual permite la fuga capilar y fuga del contenido intravascular que genera edema retiniano, como vemos en la imagen. El edema retiniano, la pérdida de líquido en el espesor de la retina se ve como exudado, así como vemos en la imagen. La oclusión, o sea, todo esto también lleva a oclusión capilar. La oclusión capilar da como resultado secundario una isquemia, que es falta de riego sanguíneo, y toda zona de isquemia dentro de la retina da como
Resultado secundario, una neovascularización, formación de vasos con arquitectura mala, fea, que pueden sangrar, que pueden causar un crecimiento fibrovascular, y ese crecimiento fibrovascular a la larga puede provocarnos desprendimiento de retina. Esos vasos, neovasos malos, pueden sangrar y dar hemovitrio. O sea, lo que nosotros no queremos es llegar a esto, a desprendimiento de retina, hemovitrio y glaucoma neovascular. Teniendo en cuenta esta fisiopatología, podemos dividir la retinopatía diabética en dos grandes grupos. O sea, la clasificación. Cuando tenemos retinopatía diabética no proliferativa, tenemos solamente cambios vasculares intrarretinianos, o sea, dentro del plano de la retina, sin presencia de tejido vascular extrarretiniano. O sea, podemos tener hemorragias, podemos tener exudados, podemos tener cambios vasculares que les voy a mostrar, pero no tenemos ningún crecimiento proyectándose hacia el vitrio. Sin embargo, cuando tenemos retinopatía proliferativa, es cuando ya tenemos presencia de neovascularización retiniana, lo que se manifiesta como vasos en lugares donde no deberían, y como ya le dije, arquitectura errada, vasos con endotelio fallido, que tienden a sangrar, que tienden a formar proliferaciones vitreoretinianas, etc. Y a su vez, siendo proliferativa o no proliferativa, puede cursar o no con edema macular, que es una clasificación independiente a si es o no proliferativa. Presencia o no de edema macular. Edema macular es líquido a nivel de la mácula. Estas son imágenes de una retina de diabético y esto es un edema macular líquido que extravasó a nivel de la mácula. El edema macular, me voy a adelantar un poquitito en lo que está en los siguientes slides. El edema macular es la principal causa de disminución visual en el paciente diabético. O sea, el paciente diabético puede venir con miles de hemorragias, exudados, pero puede estar con una visión de 20/20, 20/40, una buena visión. Sin embargo, apenas le da el edema macular, el paciente ya siente una disminución importante de la visión. ¿Cuáles son los signos que podemos tener en un paciente diabético? Microaneurismas, que son dilataciones de la pared capilar, que se puede formar por dilatación focal de la pared capilar con ausencia de pericitos. Que al fondo de ojo se van a ver como unos puntitos que siguen a los vasos, puntitos rojizos, muchas veces son indistinguibles de las hemorragias retinianas. Las hemorragias retinianas, la presencia de sangre dentro de la pared, que como vemos, esto es un corte de la retina con todas las capas de las que hablamos en las clases anteriores, y podemos ver que la hemorragia puede presentarse en diferentes capas. Y dependiendo de la capa en la que se encuentre, los hallazgos fundoscópicos podemos ver como hemorragias como más dispersas, cuando están más superficiales, y cuando más profundas están van a adquirir una forma más redondeada y más oscura. Esto es un poco más profundo, probablemente en la plexiforme externa, e inclusive puede presentarse ya en las capas eh, mucho más profundas. Los exudados duros se denominan exudados duros con el fin de distinguir de lo que son los exudados algodonosos, y se deben a un edema crónico localizado en la retina y se desarrollan en la unión de la retina normal y la retina edematosa. Están compuestos por lipoproteínas y macrófagos cargados de lípidos y se sitúan en la capa, generalmente en la plexiforme externa, y se ven como puntos blanquecinos amarillentos de bordes bien delimitados que pueden estar en diferentes zonas. Cuando los vemos en la mácula, hablamos de edema macular. El edema macular diabético, como vemos, es la causa más frecuente de deterioro visual, como ya les dije. Puede ser un edema difuso que se debe a una fuga capilar extensa, y el edema localizado por extravasación focal de los microaneurismas y segmentos capilares dilatados.
Los exudados algodonosos son cúmulos de restos neuronales dentro de la capa de fibras nerviosas y se deben a rotura de axones, cuyos extremos se conocen como corpos quísticos. Cambios venosos, se puede ver una tortuosidad venosa, que son las venas, se puede ver arrozamiento venoso, formación de bucles y también zonas como en forma de salchicha. Y finalmente, estas anomalías vasculares que son bastante características de los pacientes diabéticos, especialmente en las retinopatías diabéticas no proliferativas graves, que se denominan anomalías microvasculares intrarretinianas, IRMA por sus siglas en inglés, pero también van a encontrar como AMIR por sus siglas en español, ¿verdad? Y son como pequeñas asas, como vemos aquí. Aquí también vemos otra. Y son derivaciones como shunts arteriovenosos que van desde las arteriolas hasta las vénulas, cuyo objetivo es evitar el lecho capilar. O sea, reflejan la isquemia que tenemos en esa zona. O sea, pasa directo de arteria a la vena porque son zonas de isquemia y reflejan eso, hipoperfusión importante. La retinopatía proliferativa, como signo importante, cuando tenemos una proliferación, se calcula que más o menos un cuarto de la retina debe sufrir de isquemia para que tengamos un crecimiento neovascular. Estos neovasos pueden estar en el nervio óptico, neovasos papilares, como vemos, todo esto es crecimiento microvascular anómalo. También podemos tener la aparición de neovasos en cualquier otro lugar que pueda asociarse a fibrosis, si es de gran evolución, y el crecimiento de una proliferación fibrovascular. Esto se ve plano, pero está proyectándose hacia adentro del vitrio. Esta proliferación puede causar, o sea, puede sufrir más y más fibrosis y terminar traccionando la retina y desprendiendo por completo. Y estos neovasos, a medida que avanza la enfermedad, pueden crecer hasta el segmento anterior, dando lo que se llama rubeosis iridis, que es lo que vemos en pantalla. El crecimiento de los neovasos de la retina que llegaron hasta el segmento anterior. Cuando vemos un ojo así, sabemos que la retinopatía diabética es bastante grave. Probablemente estos vasos estén copando todo el trabéculo y, como saben, ahí es donde se filtra el humor acuoso y por lo tanto tendremos como consecuencia secundaria lo que se denomina glaucoma neovascular. Teniendo en cuenta todos estos signos de los que hablamos, podemos clasificar la retinopatía diabética, como ya les dije, en proliferativa y no proliferativa. La proliferativa, a su vez, se puede clasificar en leve, moderada o severa. La retinopatía diabética no proliferativa leve es un fondo de ojo con presencia solamente de microaneurismas. Si tenemos más signos que solamente microaneurismas, por ejemplo, sudados, por ejemplo, hemorragias, pero sin llegar a ser una severa, que vamos a hablar enseguida, es una retinopatía diabética no proliferativa moderada. Y si tenemos la regla del 4-2-1, sería microaneurismas y microhemorragias en los 4 cuadrantes de la retina, tortuosidad venosa en por lo menos 2 cuadrantes y por lo menos un IRMA, AMIR, AMBIS, dice acá. Este es el IRMA. O sea, los cambios vasculares intrarretinianos, las anomalías vasculares intrarretinianas. Si tenemos por lo menos uno sin signos de neovascularización, estamos en presencia de una retinopatía diabética no proliferativa severa. O sea, hemorragia y exudados, en microaneurismas y hemorragia en los 4 cuadrantes, tortuosidades venosas en 2 o más cuadrantes, o un IRMA sin neovascularización, estamos hablando de no proliferativa.
Ya cuando tenemos presencia de neovascularización, hemorragia vítrea o hemorragias preretinianas, estamos en presencia de una retinopatía diabética proliferativa. ¿Por qué la presencia tan solo de hemorragia vítrea me lleva a mí decir que es una hemorragia diabética, una retinopatía diabética proliferativa? Porque la presencia de una hemorragia significa que existe un vaso que sangró y un vaso normal no va a sangrar. Entonces, por más de que yo no le vea a ese vaso anómalo, en algún lugar de esa retina existe un vaso anómalo, lo que ya me va a llevar a clasificar de una retinopatía diabética proliferativa. No se olviden que siempre en las clasificaciones, no solamente en oftalmología, vamos a favor del paciente y siempre intentamos pecar de exagerados para poder tratar y para poder optimizar el tratamiento y así también el diagnóstico y así también el tratamiento. A su vez, la retinopatía diabética proliferativa, y esto no se suele usar tanto, pero encontré esta clasificación y me gustó para ponerles. Se puede clasificar en moderada, de alto riesgo y avanzada dependiendo de las zonas de neovascularización. Y el edema macular diabético también suele ser clasificado en significativo, en clínicamente significativo y no clínicamente significativo. Y eso dependiendo del área en la que encontramos edema macular y la zona en la que se encuentra. Entonces, por lo general, en la ficha de un paciente en el que diagnosticamos retinopatía diabética, lo que escribimos es retinopatía diabética, no proliferativa o proliferativa. En el caso de no proliferativa, sí solemos poner leve, moderada o severa. Y aparte ponemos con edema macular, si hay edema macular o sin edema macular. Los oftalmólogos, como ya la vez pasada les comenté, escribimos mucho en siglas. Y que yo sepa, generalmente los clínicos entienden. Entonces ponemos RDNP, por ejemplo, retinopatía diabética no proliferativa leve con edema macular. Edema macular sí yo suelo escribir cuando es para una interconsulta para el clínico. Pero si es entre nosotros, ponemos nomás con EM, con edema macular o sin edema macular. Pero RD, retinopatía diabética, NP, no proliferativa, o RDP, retinopatía diabética proliferativa. En cuanto al manejo de la retinopatía diabética, depende mucho de la clasificación del paciente en el momento de su diagnóstico. Todo paciente diabético debe ser explorado. Todo fondo de ojo de paciente diabético debe ser explorado en el momento del diagnóstico. Ahora no encontré protocolos, pero antes, cuando yo estaba en la facultad, me acuerdo que nos decían que el fondo de ojo del paciente diabético debe ser explorado desde el momento del diagnóstico en el paciente con diabetes tipo 2 y a los 5 años de enfermedad en pacientes tipo 1. Sana recomendación, fondo de ojo en todo paciente recién diagnosticado de diabetes desde el momento de su diagnóstico. Si el paciente no tiene retinopatía diabética, la revisión debe ser anual. Entonces les dejo todo lo que les estoy diciendo, está anotado en las notas del orador. Si es que el paciente tiene retinopatía diabética no proliferativa leve, la revisión debe ser cada 8 o 12 meses. Si el paciente tiene no proliferativa moderada, cada 6 meses. Y si es severa, cada 4. La retinopatía diabética proliferativa ya necesita un tratamiento en el momento del diagnóstico. Acá ven los signos, las siglas que les hablaba. RDNP, retinopatía diabética no proliferativa. Entonces, en caso de pacientes con retinopatía diabética no proliferativa, entonces controles y la frecuencia depende de la clasificación de severidad del paciente. Pacientes con retinopatía diabética proliferativa, con neovasos en la retina, en el nervio óptico, en algún lugar del segmento anterior, se debe realizar un tratamiento por lo general de panfotocoagulación retiniana con láser. Si hay hemorragia vítrea, lo indicado es esperar un tiempo, por lo menos 3 meses, que se reabsorba esa hemorragia.
La panfotocoagulación con láser es el mismo láser que se usa para las lesiones predisponentes de desprendimiento, el mismo láser del que hablamos en la retinopatía del prematuro. Se usa láser de tipo argón, de tipo diodo o de tipo ND-YAG láser. Para los pacientes diabéticos, la panfotocoagulación está indicada en casi toda la retina, evitando el área macular, así como vemos en la pantalla. Por fuera de las arcadas maculares, muy lindo el láser, muy bien hecho. Y deja esas marquitas. El objetivo es aumentar la permeabilidad del oxígeno y evitar que zonas isquémicas, o sea, y optimizar, mejor dicho, el, el oxígeno en las zonas no isquémicas. También evitar el crecimiento de neovasos. El número de disparos que se hace es alrededor de 1000. Se suele hacer en varias sesiones y es una alternativa bastante buena para el tratamiento de la retinopatía diabética proliferativa. Como ya les dije, si el paciente tiene hemorragia vítrea, no nos va a permitir ver el fondo de ojo y por lo tanto hay que esperar que este hemovítero se reabsorba. Si este no se reabsorba al cabo de algún tiempo o tiene una retinopatía proliferativa muy importante con el crecimiento fibrovascular extendiéndose ya dentro de la cavidad vítrea o tiene desprendimiento de retina, el paciente debe ser sometido a una vitrectomía, que como ya les dije, es la colocación de trócares, uno de iluminación, un vitrector y una infusión. Y lo que hace es, se come todo el vitrio y se reemplaza por gas o por aceite, o a veces no va a hacer falta reemplazar si no tiene desprendimiento, solamente se le realiza un endoláser. Y si el paciente, aparte de eso, tiene edema macular, el manejo puede variar desde también realización del láser selectivo a nivel de la mácula. Es un láser muy especial que no es demasiado usado. Lo que más se usa es una inyección intravítrea de fármaco antiangiogénico. El más utilizado es bevacizumab, el nombre comercial es Avastin. Eh, También existen otros antiangiogénicos más utilizados, pero a nivel regional es lo que más utilizamos. Y también se vio que el paciente puede verse beneficiado con la inyección de corticoides. Hoy en día hay un implante de liberación sostenida de corticoides que se llama Surdex, que es bastante utilizado y se vio que tiene muy buenos resultados en el manejo del edema macular diabético. Como ya les dije, el edema macular suele ser el signo eh, del fondo de ojo que más se relaciona con una disminución de la agudeza visual. Y antes de terminar de hablar de la retinopatía diabética, quiero volver a concientizarles sobre el buen manejo de nuestros pacientes diabéticos, ya sean pacientes o ya sean familiares, ya que todo esto que ven en pantalla es muchísimo tiempo y muchísimo dinero. El paciente que viene con una retina, a ver, así, es un paciente que va a venir por lo menos 2 años de seguido al hospital, muchísimo tiempo, y va a gastar muchísima plata en, en láser y a veces en inyecciones de Avastin. En los hospitales públicos, como en el mío, el láser es gratis, pero, pero cada inyección de Avastin sale cerca de $100. El paciente por lo menos, lo mínimo que necesita de inyecciones de Avastin, que está angiogénico, es por lo menos tres inyecciones. Y eso es por ojo. Si tiene una retinopatía diabética con edema macular en ambos ojos, va a necesitar dosis de Avastin en ambos ojos y van a ser por lo menos $300 por ojo. $300 en un lugar público en el que él tenga que comprar el medicamento. En lugares privados le van a de $150 a $200 por inyección con el mismo esquema. Entonces, es demasiado importante concienciar ya antes del buen control metabólico, del fondo de ojo en el momento oportuno, a fin de evitar todo esto, que como ya les dije, veo demasiada gente perdiendo su vida y su trabajo, tanto los pacientes mismos como los familiares por culpa de esta patología que en serio es catastrófica muchas veces. Bueno, ¿alguna pregunta sobre diabetes o hipertensión?
Bueno, por último, vamos a hablar de la enfermedad ocular tiroidea. La enfermedad ocular tiroidea también se conoce como oftalmopatía de Graves, orbitopatía asociada a tiroides, orbitopatía tiroidea, exoftalmos tirotóxico y otras, ya se vio también otras formas de llamarle. Es un trastorno inflamatorio autoinmunitario cuya causa subyacente sigue hasta ahora sin dilucidarse. Se describió originalmente dentro de la triada clásica de la enfermedad de Graves. Se sabe que la incidencia en mujeres es de 16 por cada 100.000 por año y en hombres de 3 por cada 100.000. Evidentemente es más frecuente en mujeres y tiene como dos picos de edad. Uno cerca de los 40-45 años y otro cerca de los 60-65 años, tanto en hombres como en mujeres. Y es 7 veces más frecuente en pacientes tabaquistas. En cuanto a la fisiopatología de la enfermedad, los linfocitos T y B infiltran la órbita y las células que tienen como albo, como diana principal, son los fibroblastos orbitarios. Estos fibroblastos orbitarios, al ser atacados por los linfocitos, segregan citoquinas inflamatorias y glucosaminoglicanos, en concreto ácido hialurónico, en el espacio intersticial. La presencia de estos glucosaminoglicanos provoca ósmosis, que a su vez atrae el líquido. Todo esto que les estoy escribiendo está siendo llevado a cabo alrededor del ojo. Y por lo tanto, es lo que nos da los síntomas que vamos a ir viendo. Inclusive estos fibroblastos de los que les estoy hablando se suelen mutar, no es mutar la palabra, suelen diferenciarse a adipocitos maduros que ocasionan a su vez hiperplasia del tejido adiposo a ese nivel. Todo este ciclo, o sea, es inflamación de los fibroblastos, secreción de citoquinas, glucosaminoglicanos, ácido hialurónico y diferenciación en adipocitos, inflamación. Y así todo este ciclo se perpetúa y perpetúa el edema, lo que va a desencadenar en atrofia, fibrosis y esclerosis de los músculos que están alrededor del ojo, de los cuales hablamos en la clase pasada. Por lo tanto, todo este proceso fisiopatológico se da dentro de un periodo corto de tiempo entre el diagnóstico del hipertiroidismo, o sea, un periodo corto de tiempo desde el diagnóstico del hipertiroidismo. Uno de los síntomas muy llamativos en estos pacientes es la retracción palpebral. Por lo general es bilateral, pero es asimétrica. A ver, este paciente o esta paciente, si ustedes le ven así en el consultorio llegar, a veces da la impresión de que tiene el párpado caído, en este caso en el ojo derecho. Sin embargo, tienen que tener como premisa fundamental que el párpado superior de forma normal debe tapar por lo menos los 2 milímetros superiores de la córnea. O sea, la posición normal del párpado superior es acá. Esto quiere decir que esta paciente no es que tiene el ojo derecho, el párpado derecho caído, sino que el párpado derecho está bien y el párpado izquierdo está retraído. No es normal que se vea toda la córnea. Y por lo tanto, esa es una forma bastante útil que van a tener ustedes de diagnosticar o de sospechar. Si muchas veces vienen pacientes así, que sí, hace rato ya estaba así, pero no le hice caso. Vienen a consultar por algún otro motivo y vos notas que tiene una asimetría en la caída del párpado. Y es lo que nos tiene que llamar la atención, por lo menos para darle a un paciente un pedido que se vaya a hacer un perfil tiroideo, porque muchas veces así diagnosticamos una enfermedad de Graves que aún no está siendo diagnosticada por la falta de otros síntomas. El exoftalmos de uno o ambos ojos está en el 60% de los pacientes y es secundario a, como ya les dije, esta presencia de grasa, de glucosaminoglicano y la ósmosis a nivel
de la región periocular. Este paciente, aparte de exoftalmo, también tiene una retracción palpebral bastante evidente. El retraso de la mirada hacia abajo, signo de von Graf, suele ser también común, y esto se debe a la alteración de los músculos extraoculares que, por todo este proceso que se lleva a cabo a nivel de la órbita, muchas veces sufren fibrosis o sufren como no es pinzamiento, pero cierta restricción, lo que no permite que el movimiento ocular sea óptimo y por lo tanto puede llevar muchas veces a la presencia de diplopía en este paciente, así como lagrimeo y visión borrosa. Y por último, un signo bastante importante y bastante grave, una complicación es la neuropatía óptica secundaria a la enfermedad ocular tiroidea, una complicación grave y poco frecuente y ocurre por compresión del nervio óptico y su irrigación sanguínea por los músculos inflamados y fibróticos. El paciente se va a presentar con una afección de la visión central, disminución de la agudeza visual y al fondo de ojo vamos a encontrar un edema del nervio óptico. En el momento de evaluación de un paciente, sepamos o no que tiene una enfermedad ocular tiroidea, es de principal importancia una buena historia clínica y un buen examen físico. Si este paciente no tiene un diagnóstico ya laboratorial, pero por las características encuentran algo de los signos de los que les hablé antes, debemos solicitar también exámenes de laboratorio. Y si notamos que este paciente tiene un exoftalmos, que son los ojos saltones, por ejemplo, a pesar de no tener todavía diagnóstico, podemos medirlo con un exoftalmómetro. El estudio se llama exoftalmometría, es como una regla que solemos tener en consultorio y lo que mide es cuánto sale la córnea por fuera de la cavidad óptica, de la cavidad orbitaria. También se puede solicitar un OCT, que es una tomografía del nervio óptico, para evaluar en un paciente, por ejemplo, con neuropatía óptica, para evaluar la pérdida de fibras. El campo visual es importante, especialmente también en pacientes con una neuropatía óptica secundaria a enfermedad ocular tiroidea. Y la imagen orbitaria también es de especial importancia en este tipo de pacientes. En la inflamación muscular secundaria en la enfermedad ocular tiroidea se suele ver a la resonancia como a un aumento del volumen del cuerpo, de los músculos, como vemos en esta imagen de resonancia de aquí. Este, por ejemplo, es un campo visual de un paciente con neuropatía óptica por enfermedad ocular tiroidea, en la que el engrosamiento del músculo recto interno está presionando el nervio óptico. Lo que va a orquestar el manejo de nuestros pacientes es la clasificación de la enfermedad ocular tiroidea. Y nos interesa clasificar de dos formas. Por un lado, la actividad o la inactividad de la enfermedad y por otro, la gravedad. La evaluación de la actividad se hace mediante un score, que es el score de CAS o Clinical Activity Score, en la que evaluamos ciertas características y de ser positivas 3 de 7 o 3 de 10 en el caso de que esté en paciente en seguimiento, podemos hablar de que la enfermedad ocular tiroidea está activa. En su primera fase, la oftalmopatía de Graves tiene un deterioro progresivo en cuanto a la gravedad asociada a su actividad inflamatoria. Suele alcanzar una fase de meseta y finalmente acaba llegando a lo que es una fase crónica. La presencia de dolor retrovulvar espontáneo, dolor al intentar subir o bajar la mirada, enrojecimiento de los párpados, enrojecimiento de la conjuntiva, edema de carúncula o pliegues, edema palpebral, edema conjuntival, que es la quemosis, o al seguimiento, incremento de la proptosis de 2 o más
milímetros. Esto se mide por exoftalmometría. Descenso de la agudeza visual o descenso de la motilidad en los últimos 1 a 3 meses son las características que tenemos que tener en cuenta. Nosotros, por lo general, lo que hacemos es recibir, o sea, los clínicos o los endocrinólogos o el especialista encargado del paciente con la enfermedad tiroidea no suele evaluar solo estas características. Nos envía y nosotros le enviamos al paciente clasificado para que así pueda tener en cuenta para el manejo. Entonces, para saber activo o inactivo, clasificación de CAS. Para la clasificación de la gravedad se usa la clasificación de la EUGOGO de 2016, en la que podemos clasificar en leve, moderada, severa o muy severa. La oftalmopatía de Graves leve es un paciente que tiene un menor impacto en la vida diaria y suficiente para justificar el tratamiento inmunosupresor o quirúrgico. Y es una retracción palpebral leve, menos de 2 milímetros, escasa afectación de tejidos blandos, un exoftalmo de menos de 3 milímetros, diplopía intermitente, exposición corneal que se puede tratar con lubricantes tópicos. Una oftalmopatía de Graves moderada severa, no hay amenaza de la visión, cuya enfermedad ocular tiene un impacto suficiente en la vida diaria para justificar riesgo de inmunosupresión. O sea, no hay amenaza de la visión, pero tenemos cierta enfermedad ocular que puede llevarnos a considerar un tratamiento inmunosupresivo o una intervención quirúrgica, y es la presencia de dos o más de las siguientes características. Retracción palpebral de más de 2 milímetros, o sea, de igual o más a 2 milímetros, afección moderada o severa de tejidos blandos, exoftalmos de 3 milímetros o más, diplopía constante o muy frecuente. Y ya cuando tenemos neuropatía óptica compresiva o una perforación corneal por exposición, el paciente con exoftalmos a veces no puede ya cerrar el ojo, la córnea se reseca, se erosiona, puede terminar por perforarse. Tenemos un paciente con una oftalmopatía de Graves muy severa. Y ya, según esto es que vamos a tener el manejo. Pacientes con que están en fase activa van a beneficiarse de tratamiento médico. Pacientes que no tienen están en fase activa, pero no es muy severa, se pueden beneficiar del tratamiento con selenio, que es un oligoelemento esencial necesario para el correcto funcionamiento del sistema inmunológico y puede desempeñar un papel clave en la fisiología tiroidea. Se incorpora a las selenoproteínas, que son varias enzimas, regulando las concentraciones de la hormona tiroidea. El uso de glucocorticoides endovenosos, o sea, sistémicos en realidad, suele ser el principal tratamiento, o sea, es lo más utilizado para el tratamiento, para frenar la progresión de una enfermedad y ayuda a disminuir la inflamación orbitaria y acorta el periodo de actividad para que se llegue a una fase inactiva con menores secuelas posibles. Se suele utilizar en infusiones en altas dosis durante 12 semanas o a veces también el paciente, dependiendo de si está con una orbitopatía muy grave, puede recibir inclusive bolos de metilprednisolona. La radioterapia orbitaria se utiliza bastante combinado con los glucocorticoides orales, y si no funcionan los glucocorticoides, se vio también que pueden ser beneficiados con el uso de ciertos fármacos biológicos como son el rituximab y el tocilizumab. A nivel de la oftalmología, suelen ser los especialistas en órbita los que tratan a este paciente, y por lo general se utiliza selenio en casos un poco más leves, glucocorticoides en casos moderados a severos, y si no funcionan se utilizan los biológicos. Radioterapia yo no vi mucho que se utilice, yo no sé si es porque no hay nomás mucho en Paraguay. Y si tenemos una orbitopatía grave, realmente ya hubo pacientes que recibieron bolos inclusive de metilprednisolona. Existen casos en los que está en riesgo la visión y se tiene que proceder a realizar una descompresión orbitaria urgente, esto es de tipo quirúrgico. Se intenta descomprimir
por lo general por vía transcaruncular, lo que es más utilizado por los oftalmólogos, así también utilizando el pliegue palpebral superior, descomprimiendo la pared medial de la órbita. O sea, es como que se hace un agujerito con el fin de descomprimir, y esto se usa solamente en casos de neuropatía óptica, una queratopatía grave, una subluxación del globo ocular, pliegues coroides que se pueden ver al fondo de ojo o oscurecimiento de la visión con cambios posturales. Sin embargo, una vez tratado este paciente y ya en fase inactiva, también se puede optar por la cirugía como descompresión orbitaria, cirugía de músculos extraoculares o cirugía palpebral y periocular a modo de rehabilitación quirúrgica de este paciente. O sea, pueden ser ya pacientes que estén bastante bien controlados, pero que quedaron con secuelas, ya que la presencia de tejido fibroso, fibrosis periocular, fibrosis de los músculos, presencia de grasa retroorbitaria, no suele remitir por completo, suele remitir por completo el edema relacionado, pero no así las secuelas de los tejidos, y son pacientes que muchas veces van a necesitar una rehabilitación quirúrgica. Por ejemplo, este paciente probablemente se haya hecho una Müllerectomía, que es corte de un músculo que se llama músculo de Müller, con el fin de tratar un poquito de la retracción orbitaria que tiene, ya que al ser bastante marcada, inclusive podría tener efectos sobre la oclusión palpebral y causar trastornos secundarios a nivel corneal. Bueno, eso es todo. ¿Consultas? Ok. Para la segunda parcial, no sé si vamos a tener tiempo. Según lo que yo tengo entendido, segunda parcial va a ser, a ver, me parece que era 20 y 21 de noviembre. Nosotros nos quedan 2 clases más, que son la semana siguiente, sería el miércoles 6 y el miércoles 13. Lo que yo creo que les daría a modo de repaso es algún trabajo que puedan hacer en la plataforma, entonces ustedes van mirando y así van repasando. Ahora, el repaso lo que podríamos hacer es antes del examen final. Entonces, ahí sí tendríamos tiempo, porque entre la semana del 6, la clase del 6 y el 13 es lo que nos falta. No sé si daría si tendríamos tiempo para un repaso. Voy a mirar un poquito las 2 últimas clases, eh, si podríamos comprimir o en qué clase. Y hasta las 2 últimas clases que tenemos que dar todavía. O sea, serían todas las que dimos desde el primer parcial hasta el final, porque después de eso después del segundo parcial ya vendría el examen final nomás. Voy a ver un poquito cómo podemos hacer para que puedan repasar, por lo menos hasta el segundo parcial. Yo creo que me va a tomar un poco de tiempo hacer el tema del trabajo, pero tengo que hacerles porque son creo que 20 puntos que me dijo la profe Rosy, y todavía no estoy pudiendo hacer. Entonces, eso les va a servir más de repaso y de repente hacemos el repaso antes del final. El contenido más importante de oftalmología entra todo, es todo el contenido que está en el primero. Este segundo parcial, creo que esta clase es la que es un poco más importante, pero oftalmopediatría, eso, no sé, no. Poco estrabismo, eso no es algo que ustedes tengan que saber. Así que vamos a ver un poquito cómo vamos manejando. Yo les voy a hacer llegar por su delegada eso, ¿sí? Bueno.
Si no hay ninguna pregunta, terminamos aquí la clase. Yo dejo, me quedo conectada para que puedan poner sus nombres. Y eso es todo. Muchas gracias y buenas noches.